Buenos días, ¿cómo están? Es viernes 12 de mayo del año 2017. Espero en general hayan amanecido bien. Estamos cerrando la semana y lo vamos a hacer, por supuesto, discutiendo desde el ámbito jurídico todos los acontecimientos de esta semana. Ustedes lo ven, pero antes un preámbulo, y es importante que lo hagamos porque creo que los Estados Unidos no está jugando, no está bromeando. El presidente Donald Trump está aplicando la agenda que prometió y que lo llevó a la presidencia de la República en los Estados Unidos. Fíjense ustedes, 1.400 pandilleros capturados en las últimas horas en diferentes territorios, en diferentes estados de la Unión Americana, en lo que puede ser considerado como una operación contra estos grupos sin precedentes. Ha sido la mayor operación de captura de pandilleros de la Unidad de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional. Autoridades locales y autoridades estatales han colaborado con esto. Hay más de 100 pandilleros de la Mara Salvatrucha que están ahí. ¿Y sabe qué? Más seguro es que si no tienen cuentas pendientes con los Estados Unidos, si no van a las cortes, si no son condenados y enviados a prisiones federales, lo más seguro es que sean enviados de inmediato, deportados a El Salvador. Era eso por lo que estaban discutiendo y llegó el fiscal general de la República a la Asamblea Legislativa, buscar mecanismos para poder estar preparados ante esta eventualidad. Por otro lado, en el debate jurídico, infaltable la polémica entre el Ejecutivo y la Sala de lo Constitucional, no la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional. Bueno, usted ha visto funcionarios llamando al desacato de las órdenes judiciales, mientras algunos dicen que los magistrados, resultado de que los recusaron, se encachimbaron y mandaron la medida cautelar que permite ahora la utilización desde ayer del carril segregado para toda la ciudadanía. Bueno, se va a poner interesante, así que le pido por favor que se quede con nosotros. Usted me conoce, yo soy Josué Nathan Baquis, en viernes 12 de mayo del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. El debate jurídico arranca. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias. 6:34, estamos bien con el tiempo, ¿verdad? Vamos a aprovecharlo todo el tiempo para poder analizar las temáticas que ya les he planteado. Doctor Carlos Nasser, siempre y como todos los viernes, cada 15 días infaltable. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días a la gran audiencia del canal. Un saludo a mis compañeros, a Ulises y al doctor Nelson García. Y pues esperamos poder desarrollar un buen programa porque han habido acontecimientos que hemos tenido que dejarlos para este día y vamos a ampliar un poco para que la gente lo entienda. Hay varias cosas, incluido el expresidente Mauricio Funes, que apareció en un cargo en Nicaragua lavando 3 vehículos bastante caritos, ¿verdad? Bueno, no, él no los estaba lavando, se los estaban lavando. Ah, no, claro, él no los estaba lavando. Se los lavaron. Doctor Nelson García, siempre es un gusto saludarle y pues que esté presente, como siempre, haciendo el tiempo para participar en el debate jurídico. Es un prestigio estar en su programa y te lo agradezco. Muy bien, y también como parte del panel original, el verdadero, no hay otro, el doctor Ulises del Dios Guzmán. Bienvenido, doctor. Usted no necesita presentación, pues si todo el mundo lo conoce. Muchas gracias, Josué Natán, gracias a TVO. Es un gran gusto estar con el distinguido jurista Carlos Nasser y con el maestro de las profundidades del derecho, Salvador Nelson García. Gracias. Muy bien, vamos rápido, por favor, a lo último para avanzar con el programa. Lo primero es este accidente y lo voy a comentar rápido. En el Boulevard Venezuela hay 3 personas lesionadas. Este accidente ocurrió específicamente a la altura de la Administración Nacional de Acueductos Alcantarillados. De acuerdo con las autoridades, el vehículo que se conducía de oriente a poniente perdió el control de la unidad, invadiendo el carril contrario y colisionando de frente con el otro vehículo. Los lesionados fueron llevados a un hospital por cuerpos de socorro. Pasemos, por favor, a... Sí, esta información es importantísima.
Esto aconteció en una vivienda ubicada en el pasaje 36 de la colonia 1 de enero de San Salvador, donde un menor de 16 años fue asesinado por varios sujetos. Junto con el menor había una mujer de 33 años que estaba embarazada y también resultó lesionada gravemente de bala. La señora fue trasladada a un centro asistencial y pues está en estado delicado, pero pues probablemente sobreviva a este ataque. La víctima, el menor fallecido, fue identificado como Brian Abraham M. Y si bien las autoridades aún tienen sospechas sobre quién es el responsable del ataque, pues no hay por dónde perderse. Estas zonas son dominadas por grupos criminales de pandillas y a lo mejor, estoy especulando, pero a lo mejor, sí, porque como aquí a todos los le echan a los pandilleros, pero, entonces, lo más seguro que probablemente por ahí esté la situación. Presunción de culpabilidad generalizada. Así es, correcto. Bueno, rápido, pasemos por favor, ahí está, esto es información de la página oficial del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Fíjense ustedes en la cuenta de Twitter, estoy diciendo, son 2 sismos sentidos, muy sensibles, 4 y media de la, 4:42 de la mañana me está diciendo producción, y fueron 2, en frente de los Cóbanos, Sonsonate. Uno de 6.5 y uno de 5.3. Ya estábamos. Es el que me despertó a mí porque me asustó. Sí, de veras que, pues como está lo del enjambre sísmico en San Salvador, estamos como paranoicos, ¿verdad? Aunque la ministra dijo que ya no iban a ver, ¿verdad? No, pero lo bueno es que esto pues nos hace estar prevenidos, ¿verdad? Y libera energía a la tierra. No vaya a ser que muchos los encuentren y les toque salir en pelotilla a la calle. Primero de 6.2 grados en la escala de Richter a las 4:41 de la mañana. Es inquitable. Y 10 minutos después, ¿de cuánto? 5.3. 5.3. ¿Y para qué sirve eso de 5? Esas mediciones, para ver la siempre en las costas de Sonsonate. Muy bien, gracias, esto era lo último. Ahí está el más ya, gracias producción. Bueno, qué eficientes están ahora nuestros amigos de la producción. Me alegra porque no hay que estarles diciendo qué hacer. Bueno, Chalatenango. Una vaca les da vuelta. Así es, en Chalatenango. Motorista de camión repartidor de pollos está involucrado en esto y es la foto de portada. Una vaca les da vuelta. Esta es la portada del periódico Más. Recuerden que es más información contada y en 2 patadas. Vaya a buscar, por favor, un ejemplar, infórmese rapidito. Desde el norte para el juzgado, dice, ¿verdad? Para el juzgado. Bueno, perfecto. ¿Qué más arriba en la cabecera? 4 buses quemados. Sí, también esto aconteció en Sensuntepeque, creo que fue esto de los buses quemados. Pasemos al resumen rápido. Ahí está. Ayer conversábamos una plática muy interesante con Reinaldo Albergue y con César. Reinaldo Albergue de SOS Inmigración y César Ríos de INSAMI, del Instituto de Salvadoreño de Unidad. Y precisamente hablábamos de esto, de las capturas de pandilleros, de las deportaciones y todo lo demás. Y bueno, ellos eran muy sinceros y decían, no estamos preparados. La verdad que estamos actuando como bomberos, decían. Que aquí están haciendo las cosas. Ahora que ya se viene el problema, pues están queriendo actuar y ya pudiera ser demasiado tarde. Eso es lo que nos dijeron ayer estos expertos y que están trabajando muy de cerca en poder darle una posibilidad de trabajo a las personas que vienen deportadas de los Estados Unidos, pero que no tienen que no tuvieron en los Estados Unidos ningún problema grave, legal o criminal, y que pues simple y sencillamente pues en alguna redada son capturados, inclusive hasta en sus trabajos, y los mandan de regreso. Por favor, ahí está la fotografía. Como mañana encontrará una fotografía de nuestros doctores para un breve resumen de mañana. Gracias, pues. Bueno, yo lo planteaba de esta manera. Parece ser que los Estados Unidos no está amagando y han declarado la guerra a grupos
pandilleriles. Son 1.400, si el dato no me falla. Vamos a empezar con eso, porque quiero dejar de fondo el tema de lo del CITRAMS y todo lo demás para que... Y porque ese nos va a ser más largo. Hay mucho que hablar. Salgamos rápido. Salgamos luego de lo de los deportados. Bueno, miren, ustedes, solo para ponerles en contexto la información, son 1.378 personas en un operativo antipandillas, entre ellos 104 miembros de la Mara Salvatrucha. De los 1.378 detenidos, 933 son ciudadanos estadounidenses y 445 extranjeros de 21 países diferentes. Bueno, es una de las portadas de uno de los periódicos, pero como ya lo veníamos estableciendo, es decir, lo más probable es que si estas personas no son juzgadas en los Estados Unidos y pertenecen a una agrupación criminal, que para los Estados Unidos es una amenaza, van a ser deportados. Y frente a esto es que se han vertido algunas opiniones en relación a qué hacer para poder enfrentar este fenómeno. Doctor García, empiezo con usted. Muchas gracias. Este fenómeno es un fenómeno sociológico y por lo tanto multitudinario, ¿verdad? No se trata de que 104, ¿cuántos están más allá, verdad? Este país no resistiría el regreso de, no digamos los 3 millones, eso colapsaría inmediatamente, en 24 horas el país, por falta de agua, por falta de inodoros, por falta de escuelas, por falta de hospitales, por falta de cárceles. El problema, primero Estados Unidos le ha declarado la guerra a todos, ¿verdad? Ahí a Siria, al que le pone enfrente y no está con él, le tira. Es un problema que tenemos una espada de Damocles preocupante de que puede estallar abiertamente una tercera guerra mundial, que nos lleve de encuentro a todos, con misiles transoceánicos, etcétera. Pero en la pregunta concreta, ¿qué va a hacer El Salvador si no seguir recibiendo a todos los deportados? No digamos a los criminales, a todos los deportados que han ido a buscar un salvavidas en la vivencia en Estados Unidos. Que por cierto yo reclamo la doble moral de los gobiernos nacionales, que ahí salen con programas, ay, mi hija se fue pero no he sabido de ella. ¿Y para qué la mandan? Y toda esa doble moral de que recibimos las remesas de las cuales se ha sustentado este país. Y casi 5.000 millones este año. Claro. El año pasado, perdón, y este año creo que vamos a superar. Y entonces, ¿cómo es eso de que no queremos que... Yo quisiera que un ministro de Relaciones Exteriores o un presidente o otro similar les dijera, miren compañeros, fíjense que nosotros no podemos estar ilegales allá, vénganse por favor todos para acá. No, hombre. Entonces, es irreversible. Y como nadie puede dar una solución no teniendo los recursos, no teniendo las infraestructuras de nada. Bueno, pero ¿qué tal que vinieran enfermos, por ejemplo? ¿Y usted qué va a hacer con 1.000 enfermos más? ¿A dónde los va a poner? Bueno, pero vean, esto es importante la introducción que usted hace porque en medio de la discusión de qué hacer se han vertido algunas apreciaciones de qué es el camino a seguir jurídicamente hablando, ¿verdad? Inclusive ustedes han escuchado al presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, decir, pandillero que llegue, pandillero que debe de ser capturado. Decir. Primero, aquí hay un Estado de Derecho, bueno, pretendemos, ¿verdad? Entonces se supone que una persona debe estar sujeta a la ley. ¿Y qué dice la ley? Que el que no haya cometido un delito en el territorio nacional no tiene ninguna responsabilidad. ¿Qué haría, en qué delito caería el que agarre a uno, pero vos allá sos un delincuente? Sí, pero aquí no. Pero yo te voy a meter preso. Ah, pues, el preso va a terminar el que quiere captar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está actuando ilegalmente. Es una detención ilegal, privación de libertad ilegal. Entonces, por favor, ya que no hay que abusar de la ignorancia del pueblo, diría yo, ¿verdad? Sino que poner las cosas en su contexto. Bueno, ya vamos a entrar a otro tema, estamos ansiosos por hacerlo. ¿Por qué?
porque ese tema va a estar bajo los mismos parámetros de los inventos, de los antojos y de tomarle el pelo a la gente. El problema, Carlos, es que el fiscal general se ha encargado de encender las luces de alerta, porque él está diciendo, los pandilleros que ya han sido deportados de los Estados Unidos ya vinieron a poder fundar, crear organizaciones, otras organizaciones criminales a las que ya existían. Lo peor que puede suceder, como lo han advertido muchos en la Asamblea Legislativa, es que no se haga nada frente al fenómeno. Amén de lo que dicen los expertos en temas migratorios, de que ya es como un poco tarde, ¿verdad? Estamos reaccionando tarde ante esta nueva realidad. Bueno, el punto es, por supuesto, como abogados, ya nos criticaron en el otro programa que estamos defendiendo las pandillas. No es que las estemos defendiendo, pero si en Estados Unidos tienen un problema y ya están catalogados como delincuentes y algunos presos están detenidos, en El Salvador no hay ningún delito que acusarlos, pues entonces aquí no tienen nada. ¿Y por qué solo al entrar los van a detener? Porque bien, si es que Hugo Martínez hace un mes decía que de ese montón de personas que vienen, el 80% son ciudadanos comunes y corrientes. Sí. Vienen mujeres, vienen niños, sí, vienen jóvenes que se fueron por las mismas circunstancias que el país los está sacando para que vean qué hacen por otro lado, porque aquí no hay que hacer ya. Entonces, ahí viene un 20% de pandilleros que vienen de una ciudad de Estados Unidos, que vienen de Maryland, de Texas, de Nueva York, y le van a poner el nombre de una ciudad a su clica. Eso pues había que esperar las actuaciones que van a tener. Fíjate que según las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería, de los 6.096 salvadoreños repatriados desde Estados Unidos en lo que va del año, 366 eran pandilleros. Correcto, de 6.000, pero sacaron un dato que entre enero y abril han deportado 11.000 personas, no 6.000, son 11.000, y de ahí los pandilleros eran como 800 y pico. Entonces no todos son pandilleros, claro. Habría que hacer un plan, porque si van a venir a preparar más gente para seguir delinquiendo, para seguir cometiendo errores y todo, pues eso es un plan que el gobierno tiene que hacerlo. Pero bien decía, ¿cómo se llama? Albergue, que es experto en migración, que eso ya es muy tarde. Y ahí hay unos programas de la gente que reciben a los deportados, ahí por la 6ª hay una casa frente a la DECO. Ahí están 2 días. Y entonces, estas personas están tratando ¿qué? De ayudar a los que vienen, porque vienen sin nada, donde la misma familia, no traen dinero, no traen nada, solo la ropa. Y primera vez que se suben en avión, porque en avión los mandan. Entonces, el asunto es que el gobierno tendría que hacer un plan para poder reincorporar a esa gente, y yo creo que eso, Nelson, es difícil. Con que no lo tiene para los que no se han ido. Por eso digo que es difícil, porque solo resulta que a los que se fueron les van a dar empleo. No, si aquí no hay ni trabajo ni para el que está aquí, les van a dar trabajo al que viene de dónde, es mentira. Vamos a ver, insisto en esta pregunta, Ulises. Lo peor sería no hacer nada frente a esta nueva realidad. No, eso sí. Te los van a deportar, te los van a mandar. El tema es que esta gente que lo que hacía en los Estados Unidos a lo mejor era cometer crímenes. Pues sí, por eso no, los se sabe, y no se sabe en qué porcentaje. Mira, yo quisiera diferenciar algunas cosas aquí, porque he escuchado varios análisis amelcochados de un montón de cosas. Confundir lo que es, por ejemplo, la extradición con lo que es la migración, con lo que eventualmente puede ser un tratado de convenio de cooperación de cumplimiento de pena, etcétera. La ley de peligrosidad, un montón de cosas que hacen un solo revoltijo y más se confunde. Primero quiero descartar definitivamente en este tema lo que son los tratados de extradición, que si bien es cierto, nuestro tratado de extradición con los Estados Unidos es de 1911, que es antiguo, pero aquí no tiene nada que ver. Aparte de que duraría años en revisar eso y en sustituirlo, más que en corregirlo, porque eso habría que sustituirlo. Digo, no tiene nada que ver y es sencillo. Si nosotros no estamos pidiendo la extradición de ninguno de los que están allá, al contrario, como salvadoreños queremos que ya se queden. Y viceversa, los Estados Unidos no los está enviando por una solicitud de extradición. O sea, no hay nada que ver en este punto sobre la extradición. Luego, con relación a la migración,
Los Estados Unidos es el que tiene la palabra, porque según sus leyes migratorias, ellos podrían determinar a quién envían o a quién no, independientemente de que hayan cometido delito o no, porque las leyes migratorias no tienen que ver con que eventualmente sea delincuente o que sea sospechoso de cometer delito. Simplemente porque no tiene el permiso de permanencia, de residencia o de ciudadanía, por eso lo pueden remitir. En ese sentido... Perdona que te interrumpa. También ha salido que el que le dan visa de turista y tú entras y te sellan el pasaporte por 30, 60 días, si te pasas, te van a detener, te van a deportar, te van a sancionar 1 año o te meten en prisión. No. O sea que aún con visa te van a sacar. No digamos el que llegó no tiene cómo. Pero siempre es lo mismo, incumplimiento de reglas de migración. Es correcto. Por eso se trata, que lo pueden a cualquiera. Entonces hay que tener cuidado. Tal vez puede ser un porcentaje por incumplimiento de reglas de migración. Y también lo que le llaman misdemeanors, que son delitos menores, pero hay felonías. O sea, ya delitos un poco más graves, más complejos, que digo, hay un porcentaje de gente que sí está en esa situación. Vaya, te pongo un ejemplo. Alguien que es detenido por pertenecer a organizaciones criminales de pandilla en los Estados Unidos, es condenado por un juez y es enviado a purgar una pena de 10 años a una prisión federal, ¿verdad? ¿Y tú crees que cuando esta persona cumpla su pena en esa prisión federal, lo van a dejar en los Estados Unidos? No, te lo van a mandar para acá. Eso es lo más seguro, lo más correcto. Ayer mismo lo decía, lo reconocía Reinaldo Albergue. Vamos a eso, no he llegado a ese punto. Ahorita es que los Estados Unidos tienen derecho de enviarnos por la regla migratoria. Y aquí también hay derecho de recibirlo. Delincuente o no delincuente, sospechoso o no sospechoso de delincuencia, porque es simplemente por la transgresión administrativa de las reglas de ingreso y de permanencia en los Estados Unidos, que es cosa distinta. Ahora, con la mentalidad que tiene el señor presidente actual de los Estados Unidos, y con la fobia que tiene en Latinoamérica a cualquiera con cara de latino, como nosotros, por ejemplo, que lo vea por ahí mal parado, le puede agarrar una redada y lo manda diciendo que lo ha agarrado como miembro de alguna pandilla. Eso lo puede ocurrir. Ahora, para nosotros va a ser vinculante y va a ser válido que a cualquiera que envíen con cara de latino es integrante de alguna pandilla. Ahora, vayámonos al punto de la gente que ha cometido delitos. Si alguien ha cometido delito, pues entonces lo que tiene que hacer es procesarlo, condenarlo y someterlo a prisión. Si alguien sospecha que ha cometido delito, lo puede deportar ciertamente. Pero como usted decía, es indiferente que discutamos si es pandillero o no es pandillero. Estados Unidos lo va a mandar. Lo va a mandar. En combo, ¿verdad? Incluso hasta podría eventualmente mandar los que están cumpliendo pena. Claro, y aún esos condenados, al venir aquí, ocurre de que ellos no son delincuentes, porque nosotros no somos los servidores de los ejecutores de las penas de los Estados Unidos. Pero sí existe posibilidad en el derecho de establecer convenios de cumplimiento de pena. Pero para eso, ¿para qué nos vamos a hacer cargo nosotros de llenar nuestras cárceles si no podemos ni con los que ahorita tenemos? Si quiere los Estados Unidos que nos hagamos cargo de cumplimiento de pena de los condenados, que sea un convenio y que nos pague. Sí, pero hay personas de ese montón que vienen que sí tienen orden de captura en El Salvador. ¿Viste que salió ahí? Que decía el diario El Más, que del juzgado de Estados Unidos. Pero eso ya tienen orden de captura en El Salvador y se fueron a llegar a migración, aparecer en la pantalla y ahí te agarran. A eso sí podrían detener. A eso sí podrían detener. Tienen orden emitida. A eso sí. Sí, pero vaya, en base a la seguridad nacional, El Salvador está obligado o no a hacer esa diferenciación de los ciudadanos salvadoreños que vienen deportados de los Estados Unidos. ¿Sí o no? Que tiene la posibilidad de aplicar el artículo 13, que es la ley de defensa nacional, que aquí le llaman la peligrosidad. La ley debe de llamarse por su finalidad. Pero esa ley fue derogada, ¿verdad? Esa ley de peligrosidad permitía a la autoridad hacer redadas, por ejemplo, en tiempos de Semana Santa, agosto, de gente que ya la tenían fichada. Eso lo hacía el ejército, la guardia, la de Hacienda. Entonces lo recogían para que en esas fiestas esos delincuentes estuvieran aislados. Cuando pasaban las fiestas, los sacaban. Pero como es una arbitrariedad, ¿verdad? Por mucho que esté en una ley,
Hay leyes arbitrarias como las que ya vamos a ver. No siempre lo que es legal es justo, ¿verdad? No, y no solo Aunque eso. esté escrito, pero no siempre es justo, ¿verdad? Ni es constitucional, Pues sí. ni aplica los derechos humanos, ni aplica los tratados internacionales. De tal manera de que me preocupa más que aquí estemos incentivando a que la gente delinca, como los que fueron a asaltar la Corte Suprema de Justicia, ¿va? Esos fueron a cometer un delito. Ah, pues entonces... Casi le queda el portón Ya, en la ya. mano, que ya vamos a ver esas, No, si eso fue esas terrible, imágenes. Y los tres agentes de la misma Entonces, corte no llevan que hacer. ¿de qué mentalidad delincuencial estamos hablando? De la que instintivamente se causa en el hombre frente a sus necesidades, Sí. o frente a sus psicopatías que pueda tener, o de la que incentiva a una comunidad a cometer delitos desde el punto de vista del poder. Ahora, quiero Pero señalar fíjense, una cosa. no hemos respondido, la verdad, nos hemos ido un poquito, perdónenme que les diga por poquito por las ramas, es decir, el punto es que tenés una nueva realidad migratoria, ¿verdad? No, Correcto. esta es antigua. Sí, siempre... Es lo mismo. Es sí, lo mismo que Obama, solo que ahora sí. se está Si el magnificando. punto que quiere dar Josué es que si es Está legal o no anunciando. detenerlos. Sí, Pues no, sí. no solo eso, vaya, si ya ustedes ya establecieron jurídicamente que es imposible que a una persona se le detenga solo porque le dio la gana al funcionario en El Salvador, porque aquí no tiene ni orden de captura, ni está procesado ni reclamado por un tribunal, vayamos a ver la otra propuesta que tienen los parlamentarios, que es, hay que entonces saber quiénes son, hay que censarlos, hay que tener un registro de todos ellos, inclusive por el grado de su complejidad, por el grado de su peligrosidad, eventualmente, como lo ha propuesto el director de la policía, Rodrigo Ávila, que se presenten a determinadas delegaciones policiales a reportarse. ¿Y por Es qué? que- Pero es esa que es una te voy a cuestión decir, administrativa. Una persona que entra al país naturalmente, que por reglas migratorias tienen que suministrar la información. Sí. No se le puede impedir el ingreso, Pero no ni puede se le estarse puede presentando cada capturar 15 días sin al orden tiempo. administrativa o judicial. No. Pero pedirle información, sí. La información de los precedentes, de cómo viene, por qué viene, eso es una cuestión del expediente. Y de hecho los se la manda a los Estados Unidos, Pero te porque digo, cada uno de los que vienen deportados los viene con una Estados ficha. Unidos debe enviar esta información. ¿Y qué va a hacer? Pues archivarla ahí en el registro que le corresponde. Pero si el salvadoreño ingresado en el país no tiene en ese momento investigación o causa pendiente, no tiene por qué restringírsele a la libertad, porque todo salvadoreño en el país es libre de ingresar, permanecer, circular y de salir a la hora que quiere, salvo órdenes justificadas, administrativas o ¿Y qué judiciales. esperamos entonces que cometan aquí? Claro, delitos? Hay que hacer un bueno, censo. es que ¿qué es lo que se debe de hacer? Pues sí, Porque con relación a alguien que entre comillas se sospecha, porque no tenemos información nuestra verificada, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente es el problema de la seguridad pública. Ahora me van a decir a mí, por ejemplo, allí en la Fuerza Armada dicen que habían 600 sospechosos de ser miembros de la pandilla. Ser miembros de las pandillas es delito, señores. ¿En dónde están los 600 procesos? De la gente, primero, imaginémonos nosotros las reglas de control que tienen, que se les hayan infiltrado 600 gentes adentro. ¿Por qué razón no hay proceso? Ahora me van a decir que van a tener la capacidad de procesar a los miles de salvadoreños que entran al país si no tienen ninguna información sobre eso, con que no tienen capacidad para procesar a los que se sospecha que son pandilleros, menos aún a los que vengan, sin saber realmente, Y el ordenanza sin que saber tenía realmente en si el son estado del pandilleros o general, no. pues, Porque vaya la simplemente ordenanza. a alguien que después de sufrir la travesía esa de irse de mojado, viene maltratado naturalmente y probablemente está con cicatrices, pero no significa Sí, que a sea ver, pandillero. Le voy a decir una cosa. Y que no todos los pandilleros son terroristas, pues. Sí, en El Salvador. No, bueno, no, ya es una... Y Ya entonces, está ¿por qué? establecido por jurisdicción. No, por eso. constitucional. Y entonces, ¿por qué no van a capturar a todos sin que no hayan hecho nada y los Seguro, meten a porque la ya está cárcel? Pues? catalogado como terroristas. Así es. Este es que el país tiene leyes absurdas, antinaturales y sobre todo de una categoría que a perogrullo lo podría pálido.
Pero Grullo es un personaje, ¿verdad?, español, que asimilaba los conceptos de estupidez, imbecilidad y cretinismo, cosa que ya en ciertas cosas está siendo competencia de nosotros. De tal manera de que mientras esto no se le aplique un proceso inteligente, comenzando por la esencia del problema nacional, es la superpoblación. De ahí se derivan las necesidades insalvables de agua, de luz eléctrica, de todos los servicios. Bueno, si ya no vamos a tener tampoco energía eléctrica, ahí está reclamando las energizadoras que el gobierno le ha pagado. Vamos a caer en un problema de racionamiento eléctrico, ¿ya lo vieron eso? Sí. Eso es grave. O sea, por eso, pero es producto de qué, pues. Sí, aquí dicen que el parque vehicular, no, hombre, el parque vehicular, y que los carros andan solos, pues. Ahora hay una situación con los pandilleros y con esta gente, como dice Nelson, vaya, no podemos nosotros individualizar. Mira, a las personas que están deteniendo todavía, yo tengo un caso de un muchacho gravísimo, acusado de agrupaciones terroristas agravadas, y él no anda en eso, trabaja en una empresa, pero ese es el delito que le ha puesto la fiscalía. Entonces, como dice Nelson muy bien, si ya están catalogados como terroristas, pues sí, de un solo deténganos y los procesan porque ya están así, pues. Solo el hecho de venir a Estados Unidos. Ahora, aquí vamos a aclarar algo, no estamos defendiendo eso. Si están preocupados porque van a venir a armar más personas, a crear nuevas clicas, a crear más problemas dentro del país, pueden hacer un censo de todos esos, de donde viven, llamarlos, mire, y cuáles son sus intenciones. que después de 20 años, yo porque voy a dar razón de lo que voy a hacer si no he cometido nada aquí, pues. Después de 20, sí, pero la autoridad está mandatada a poder identificarte, Correcto, pedirte tus documentos, sí, y de alguna manera eso es claro que mantenerte sí, vigilado si es necesario hacerlo. Ahora, mire, y si lo quiere pero fregar, esa es una fantasía como los policías van a mantener vigilados a todos los que vengan, No, hombre. cientos y No, miles claro, que vengan. ¿Por qué no una- controlan y vigilan a los que ya están Mire. aquí? Pues, y es más, aquí hagamos una cosa, ¿son o no son, por ejemplo, leyes, son o no son terroristas? Viene una sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando se discute algo distinto, no es objeto del proceso, y en una consideración menciona que esas organizaciones son terroristas, o los integrantes son terroristas, o las organizaciones, y no lo dice tampoco en el fallo. Entonces, ni es declarado en el fallo, ni es objeto del proceso, es mención dentro de una especie de razonamiento, y ahora todo el mundo dice, son terroristas. Bueno, pues entonces, si son terroristas de verdad, inmediatamente inician los procesos contra todos. Claro. ¿Por qué? Por agrupaciones terroristas, si es que lo son de verdad. Simplemente se repite eso y no se ejecuta. Si es que lo fuera, porque esa resolución va contra todo razonamiento del derecho. pero imagínate lo que está diciendo Ulises, de agrupaciones terroristas, ¿verdad? pues sí. Y nosotros nos pueden acusar también de eso por lo que estamos diciendo, pues. Agrupaciones terroristas agravadas, van a decir que estamos conspirando contra el Estado, porque hay una parte de esa. Ahora, no, yo lo estoy explicando tal vez peyorativamente, pero miren, o sea, no podemos estar individualizando a alguien solo porque se nos ocurre. Es que no se puede. Aquí hay gente inocente, detenida innecesariamente. Claro, Sí, es que estamos... Por la misma redada que hace Mira. la policía, y acusan al que menos tiene que ver y le dan criterio al que más implicado está. Es que es cierto, pero ustedes saben que en la viña del Señor de todo hay, pues, o sea, lo que estamos tratando es de entender un poco esta nueva realidad en la que estamos y en la que definitivamente el resultado de estos operativos, estas redadas y la declaratoria de enemigos públicos que ha hecho de grupos criminales de pandilla en los Estados Unidos Donald Trump, porque están cumpliendo a cabalidad todo lo que prometieron. Si no necesita esa clasificación Correcto, para vaya, sí, mandarlo. sí. Ahora, Y es que eso es lo peor. Sí. yo quiero Es hacer que un paréntesis. aquí el Correcto. enfoque Sí. escandaloso es porque van a venir los pandillos. Así que aquí para estar aproblemados no necesitamos Y que no ya vengan están a- adentro. Aquí, pues, mira, Sí. voy a hacer un paréntesis con el caso del señor presidente Donald Trump. Acaba de quitar al jefe del FBI. Correcto. Y el director del FBI ya fue llamado al Congreso, va a declarar que hubieron irregularidades en las elecciones, Claro. implicado con el gobierno de Rusia. Si eso llega a pasar en los Estados Unidos y allá lo van a hacer, es posible que Donald Trump lo puedan quitar también.
O sea, ese proceso ya está iniciando. Pues sí. ¿Por qué? Igual que el caso Nixon-Watergate. El mismo caso tuvo que irse. O sea, eso no es una cosa que va a ser ya en este año, va a durar un su rato. Pero sabe? las leyes norteamericanas sí tienen esa posición y son serios en ese respecto. Puede ser que también sigan deportando más o ya no deporten a más, ¿verdad? Entonces, es un problema delicado en Estados Unidos que se está dando en este momento. Vamos a concatenar el tema de las deportaciones, la seguridad nacional y las opciones que tienen los tomadores de decisiones para poder enfrentar este fenómeno, con lo que ya hemos visto, que son 7 minutos más. Mire, el tema de las autodefensas, de las personas que están pidiendo armarse para poder, porque como dicen, el gobierno no nos garantiza la seguridad, nosotros queremos armarnos. Pero antes de todo, escuchemos al subdirector de la Policía Nacional Civil para darle paso a esta parte de la entrevista en el que se establece claramente, bueno, hay políticos que inclusive están donando dinero para que las comunidades compren armas, las legalicen y tengan permiso para poder portarlas. Pero el ministro dijo que Bueno, los va a ¿cuántas se combatir? pueden comprar con $2,000? ¿4 pistolas? 4 pistolas. Unas 4, sí, Depende una de porcentaje. Y eso, chabeleada. Compras una Ay, marca chabeleada. bajera, no compras una baja. Pero mire, Una matasapo, una mire, matasapo. Y aún sin matrícula. si esto no Se la es pueden nuevo, vender. aquí sacan, como dicen, la lámpara de Aladino, que cambia lámparas nuevas por viejas, ¿verdad? ¿Por qué? Si este tema está cubierto por la historia de este país. No existían las patrullas cantonales, pues. Las no defensas existían. civiles Las defensas también. civiles que se No, pasaban bueno, también. eso ya en tiempo de la guerra, yo estoy hablando en tiempo de Antes. paz. ¿verdad? Bueno. Las patrullas cantonales y después el general Medrano, para tener un control político, estableció las famosas órdenes, ¿verdad? Que era una especie de comisariato que vigilaba los desenvolvimientos, particularmente entre los campesinos. Es un derecho a armarse, no le tienen que pedir permiso a nadie, un ciudadano, para ir a comprar una pistola. Tiene que dar ciertos requisitos de una solvencia, ¿verdad? A eso les deberían de hacer un examen psicológico, no a los motoristas para sacar más dinero. Veamos lo que dice el subdirector y después hacemos un par de opiniones. Eso de grupos que se puedan llamar de autodefensa, como se le llama, eso no está regulado en el país y por tanto eso no puede ser. Ahora, lo que sí tiene toda la facultad cualquier ciudadano, por ejemplo, es matricular un arma. Eso la ley lo establece y habría que ver si lo que él hizo fue ayudarles o facilitarles un trámite para legalizar un arma. Entonces eso es muy diferente, hay que entender eso. Él proporcionó $2,000. Pues no sé para qué se los proporcionó, si para comprar un arma, si para pagar el proceso de matrícula, eso lo desconozco yo. Lo que pasa es que hay que tener bastante cuidado con el tema de grupos organizados que pudieran estar en función de defensa de las comunidades, cosas así, porque esas son competencias que están atribuidas al Estado. La ley la regula de esa forma, ¿verdad? Y somos nosotros como policía los encargados de realizar las acciones de seguridad. Claro, en colaboración con la ciudadanía, ¿verdad? Pero la participación ciudadana en ese sentido tiene que ver más con el aspecto de acciones de prevención, de evitar que los jóvenes participen en grupos delictivos como pandillas, etcétera, pero eso es otra cosa. Bueno, vean qué importante. La Constitución establece el derecho a la ciudadanía de organizarse. La legítima defensa, para empezar, que puede ser individual o colectiva, todavía hay una serie de tratados, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, previendo que podemos ser atacados, nosotros hacemos un conciliábulo que los tres estamos armados, y el día que alguien nos ataque, a uno ataca a todos. Como lo que ocurrió en el mercado. Bueno, exactamente. En el mercado central. Porque le quiero corregir un poco la plana a lo que se acaba de escuchar, ¿verdad? ¿Y qué acaso las empresas de seguridad
no son armados Grupos armados, grupos de la sociedad civil armados. Pero pues, mira, hay que poner al ministro de Justicia que dijo que eso no lo va a permitir él, que lo va a combatir, digo. Hay que ponerlo. Son las declaraciones que él dio. Por eso, Hasta los del bajo. Miren, es que este país debe de comprender que debe rebelarse frente a tanta imbecilidad que nos quieren imponer. ¿Cómo es eso de que porque dice don fulano no voy a hacerlo a lo que tengo derecho, partiendo del derecho natural y segundo, del derecho constitucional? Entonces, miren que no voy a dejar. ¿Cómo es eso? Hay que actuar primero con la mente, como ya vamos a ver eso de que si es constitucional. Hay cosas, como decía Antígona, que no dependen de la voluntad de otro ser humano que porque detenta un poder me va a limitar mis derechos naturales. Y el derecho de legítima defensa, insisto, puede ser individual en el instante y puede ser preventivo. Sí, ahora, individual o colectivo, porque lo que dice el director es que eso no está regulado por la Constitución. Bueno, regúlenlo. Y por consiguiente no puede nadie organizarse para realizar labores de seguridad que solo le competen a las autoridades de la Policía Nacional. No es cierto, no es cierto, y el mejor mentiz a esa posición es que lo podemos hacer, y que hay vecindarios, bueno, comienzan por cerrar los portones, ¿qué es eso? Y eso está regulado en la Constitución. No, y es inconstitucional, la vía es pública. ¿Va? Y sí, se ha hecho. Es inconstitucional y lo han hecho. ¿Por qué? Porque solo porque va a pasar don Perencejo por ahí, voy a arriesgar a toda la colonia. No, pues sí, son medidas que han tomado y adoptado la ciudadanía para poder protegerse y defenderse. Ante la incapacidad del Estado autoridad de prestar el servicio y garantía. Ahora esas comunidades son pacíficas, de vocación agrícola o vocación pecuaria, en principio. ¿Por qué razón van a querer ellos abandonar sus actividades productivas para ver cómo se defienden? Evidentemente porque no sienten que el Estado los protege y porque sienten el peligro inminente. Y probablemente los daños ocasionados por pandilleros u otro tipo de delincuentes. Entonces, si ellos sufren esas agresiones en sus vidas, en sus libertades, en sus patrimonios, y ocurre de que la policía no los defiende, entonces tienen el derecho, y no se les puede negar, de autodefenderse. Y como ocurre de que en esos lugares, esas comunidades tienen una cierta comunicación, una interconexión, forman todavía comunidades, que eso se está disolviendo, pero ellos hasta familiares son, pues entonces es natural que la defensa sea organizada comunitaria. Eso es natural. Es en defecto de que el gobierno, de que la policía no los logra defender. Y es más, voy a decir una cosa, si la raíz de la existencia del Estado es justamente la seguridad. Por eso nació el Estado, para proteger al individuo, para que el individuo frente a una agresión no vaya solo, o en familia, o en grupo, a vengarse. Y en el momento en que el Estado pierde la capacidad para proteger, entonces el individuo comienza a recuperar ese derecho de autodefender. Pero vaya, establezcamos, tenemos 2 minutos. Es posible organizarte, armarte, bajo los subterfugios legales que te permiten todos los cuerpos de ley, para poder defenderte tú y tu comunidad, sí o no. Sí lo es. Pero dice el director que no. Pues sí, es lo que él dice, pero puedes ir tú a matricular tu arma, puedes sacar licencia de portación de armas, puedes reunirte con otros sujetos armados, podés definir que eventualmente existe un peligro y detectan por dónde y cómo, y eventualmente estar listos por si acaso hay agresión a un miembro de la comunidad, ¿Qué es lo que no podés? Claro que se puede. Lo que dice es correcto, porque cada ciudadano de esos sectores, si no tiene problemas delincuenciales, tiene su solvencia, matriculó su arma. Y si se protegen, como estamos hablando aquí, en la comunidad, ¿ustedes creen que si los atacan no les van a tirar a los que los ataquen? Si es la legítima defensa. Claro que lo pueden hacer. Y no porque estén organizados. Es un derecho a protegerse. Mire. Y lo pueden hacer.
Además, no esté pensando que van a reunirse y van a constituir una sociedad donde decimos nosotros, la sociedad de protección Armada. y autodefensa, ¿va? Aquí vamos a el presidente fulano es tal. No. Es como la famosa clica, pues. ¿Usted cree que tienen ahí? Sí, Escritura se constitucional llevaron de el sociedad. chiquilín. No, pero mire doctor, perdonen, pero fíjese que en la comunidad San José de la Montaña de San Vicente, en donde se ha dado este fenómeno, donde con bastones, palos y machetes se han armado, y es precisamente a quienes les donó los $2,000 el presidente de la Asamblea Legislativa, ellos mismos externan y dicen, a nosotros la comunidad nos ha empoderado y nos ha mandatado a poder realizar las labores de patrullaje y de seguridad, porque aquí dice, el que viene y es desconocido, nosotros lo intervenimos. Pero aunque no lo empodere la comunidad, no le estoy diciendo yo, pues, tiene derecho. que es un acto espontáneo de legítima defensa. Nadie lo puede evitar. Pero yo le estoy diciendo Nadie que estos grupos que se han juntado, organizado para poder hacer esas labores de seguridad, bajo el argumento de que el Estado no les da la seguridad, van a ser investigados, dicen las autoridades. Imagínese usted. ¿Y por qué no investiga los peligros que corre la comunidad y la razón y la necesidad por la cual la comunidad ha tenido que enfrentar directamente ese problema? ¿Por qué no elimina ese peligro? Y eliminando el peligro, pues entonces ya no habría necesidad de organizarse para defenderse. Eso es lo que tiene que ser la raíz del problema. No. Hay otro detalle. En tiempo de la guerra, ¿cuál era la autodefensa de la derecha? Los escuadrones de la muerte, hombre. De uno y del otro lado existían esas operaciones de autodefensa. Ya no era la guerra. No, hay sicarios ahora. Yo llevo un negocio, por eso. Si nadie dice lo contrario. Hay matones a sueldo. No, si es un negocio, el sicariato es un negocio, pues. Hay varios procesos. No, aquí por $5. No, hay varios procesos en que están involucrados miembros de la Policía Nacional en sicariato, pues. Y no es paralelo eso a las ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuál es la diferencia en matar a alguien por dinero a matarlo porque me da la gana y yo soy la autoridad y además porque este es mi enemigo? Si matar es matar. Los fraudes procesales. Traigo a colación el tema del joven Daniel, el cual pues ha tenido que enfrentar un proceso y su familia un proceso también doloroso. No, y que no es el duro, y resulta que como no habían fiscales, pues se suspendió la audiencia. Es una farsa. ¿Y su libertad? Y juegan con la libertad de la persona. No. Esa es una afrenta, es un escupitajo al concepto de la verdad. ¿Por qué? A la fiscalía le sobran fiscales hasta para ir a hacer 50 cateos de una sola vez. No me vengan con que no hay. Pero la fiscalía no regos a las audiencias. La fiscalía no manda. Ahí me suspendió las audiencias la semana pasada porque no lo llevaron. Me permite. La fiscalía no manda fiscales cuando no quiere que haya una audiencia. ¿Sí? ¿Usted cree que fue con premeditación? Yo, con todo respeto, presumo que esa fue la acción. No mandar al fiscal. No mandar un fiscal. Y eso es primo hermano del otro fraude, ¿verdad? De andarle implantando droga a una persona. Y eso no es nuevo. Así es, hombre. Y no le digo que el testigo criteriado es parte de ese engranaje, pues, perverso. De la misma... Bueno, el último episodio jurídico que hemos conocido es la liberación del juez de Santa Ana, que era acusado de violación, y pues fue liberado de todo cargo. Parece ser que no se presentó la víctima a declarar, y por que es una forma de arreglar. Si no vas y arregla afuera y no llegues y te voy a dar tanto, ya tú, no hay acusación. Si eso es fácil hacer. Bueno, y vamos a hacer la primera pausa. Hemos tratado de englobar todo este asunto para dejar de fondo todo lo que aconteció el día de ayer, protestas, movilizaciones, llamados a la rebeldía, a la insurrección. Ahí tiene que estar la fiscalía y meter presos a gente de oficio. Es al viceministro de Transporte, en el caso del hay juez, que ir a meterlos presos. Es importante en el caso del juez saber si se aplica el derecho, porque si el juez ha sido absuelto,
¿cuál sería la consecuencia en su trabajo? Si la absolución le borra toda... No, lo más seguro es que la Corte lo va a quitar de juez. Lo más seguro, ¿Quién sabe? La fiscalía va a apelar el caso. Pues por eso hay pruebas. La decisión de liberar. No, mire, es otra novedad. ¿Y cuándo no apela la fiscalía? Pues sí, aunque sea para fregar, ¿verdad? Mire, a usted ahí acabo de leer de 9 guatemaltecos. ¿Sabe cuánto estuvieron presos? Inocentemente, 16 meses. Y había uno de ellos que tenía SIDA en fase terminal. Y la fiscalía insistió en que tenía que estar presente en el ambiente de la audiencia, que duró 5 días. ¿Y sabe por qué los habían capturado? Porque no andaban hielo en una hielera, y eso los hacía sospechosos de que no eran pescadores, porque todo pescador que van mal tiene que llevar hielo y suficiente carnada. Sí, pues, Esa es la mentalidad aquí para que alguien lo puedan capturar y procesar, ¿verdad? No, esos halagos a la fiscalía por acciones que está haciendo políticamente, ¿verdad? Que tiene una raíz grande política, yo lo repugno, ¿verdad? Que hay un proceso de que no hay un cumplimiento de la función de la fiscalía, que es buscar la verdad de quién es inocente, quién es culpable. No, aquí hay una obsesión por condenar a las personas a sabiendas de que son inocentes. muy bien, con eso nos vamos a la pausa y regresamos con el tema de fondo. Es la medida cautelar que se hizo vigente el día de ayer para que todos los ciudadanos, sin distinción, y todos los vehículos particulares puedan hacer uso del carril exclusivo que era para el nuevo sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador. Regresamos con el debate jurídico, no me cambien. Llegó el nuevo Más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo Más de tu lado. Bueno, estamos de regreso y vamos al tema de fondo en el debate jurídico. Quiero que veamos nada más lo que aconteció el día de ayer en la Corte Suprema de Justicia, porque se dieron una serie de movilizaciones, resultado del llamado que hizo el viceministro, porque fue el viceministro el que llamó a que se movilizara a la población a favor de el nuevo sistema de transporte del área metropolitana y en rechazo a la decisión de la Sala de lo Constitucional sobre la medida cautelar que habilita que todos los ciudadanos, todos los vehículos particulares puedan ingresar a el carril segregado. A ver, ¿lo tenemos? Misterio del ambiente frente a la Corte Suprema de Justicia. Manifestantes se abalanzaron contra el portón en el Palacio de Justicia que por momentos parecía que iban a ingresar por la fuerza. Yo quisiera comenzar diciendo que esta medida que se ha dado no necesitaba ningún fundamento jurídico. La medida cautelar. Sí, no era tan obvio que estábamos presenciando el primer monumento móvil a la tontería. Cuando usted veía o participaba yendo hacia Oriente, que habían dos carriles hacia allá y 2 hacia acá, y en medio un carril desocupado. Y toda esa trabazón de horas y horas a la par de una vía disponible. Para mí, esto
debiera de haberse implementado por voluntad propia del pueblo salvadoreño. Lo que pasa es que este pueblo lo tienen tan amansado que, como aquellos semovientes que una vez le dan un toque eléctrico, ya no se acerca ahí aunque ya no haya cerco. Es así, ¿no? Hay una timidez que me recuerda a Carlos cuando dice, y no pueden procesar, pues sí, hombre. No, pero veamos el génesis. Pero ahora bien. Veamos el génesis, doctor, ahora, de la medida cautelar. Sí, ahora bien, pero hay que partir de la inteligencia primero. ¿Qué nos demuestra eso? Que era un diseño, primero, inviable. Concebido a saber bajo qué concepto. Bueno, pero eso, ahora entremos a lo jurídico. Pues sí, hombre, sí, ese es fundamental. A mí me extraña, y no me extraña, que la sala se haya tardado 2 años para venir a dar esto, porque todavía no está la sentencia, ¿verdad? 2 años. Y a saber, y como los recusaron, a saber si a ellos les va a tocar. No, eso ya es una operación de los incapaces que no han podido demostrar que tenían fundamentos legales, constitucionales, para haber desarrollado ese proyecto en la forma misteriosa en que se ha desarrollado. Yo, por no ser repetitivo, no digo que eso viole el artículo 120 de la Constitución, bla, 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 porque eso es tan generalizado. Bueno, y esta semana ha sido tan intenso que ya aburre. Ambos grupos han dicho de que no tienen la razón. Por ejemplo, la Presidencia de la República le extraña de que como no tienen argumentos para declarar la inconstitucionalidad, decidieron hacer la medida cautelar. Mire, lo último que le pueden decir a un abogado es que no tenga argumentos. Y estos señores que son magistrados tienen argumentos hasta para regalar en Navidad. Entonces eso no puede ser. No tienen argumentos. ¿Cómo nombre? No. Ahora, pero yo pregunto, Ulises, sí, ¿por qué no emitir una resolución definitiva y por qué aplicar esta medida cautelar? Digo, lo que suponen es de que se molestaron, y yo digo que se encachimbaron, digo yo, porque los recusaron, y que más o menos por ahí anda la historia de muchos que opinan en referencia de por qué fue que se emitió esta medida cautelar. Bueno, yo omitiría hacer referencia a los estados emocionales de los señores magistrados y me voy a referir a la lógica y a la racionalidad de esta medida cautelar. Lo que se ha iniciado y lo que se está tramitando es un proceso de inconstitucionalidad. Y los procesos de inconstitucionalidad se debe de comparar la norma constitucional, que es la superior, la suprema, la que debe de cumplirse, versus leyes, reglamentos y cualquier disposición de carácter general, para ver si son compatibles o no. Ese es el punto. Aquí básicamente lo que está en discusión es si esa ley, la ley de transporte, si el reglamento, si la actuación del viceministerio, con relación a esa segregación de ese carril que es no solamente segregado, sino que es exclusivo, es privilegiado para el CITRAN, si eso es o no constitucional, desde el punto de vista de la norma constitucional. Eso es lo que está en discusión. Ahora, si eso es lo que está en discusión, lo que tiene que, el corazón del asunto es si se viola o no el artículo 120 de la Constitución, es decir, si fue la Asamblea Legislativa. Primero, ni siquiera está en discusión en el fondo si hubo licitación o no, porque eso sería una cuestión de legalidad, de cumplimiento de la CAP, que sería materia o debe ser materia del contencioso administrativo. Pero en el caso propiamente de la concesión, eso sí es materia de constitucionalidad y en el fondo ese problema es evidente. Es evidente que no ha habido pues ninguna concesión por parte de la Asamblea Legislativa, de modo tal que darle tantos enredos a este caso para que al final se declare la inconstitucionalidad de las leyes y los reglamentos en base a los cuales segregaron y privilegiaron un carril. Eso realmente es innecesario de tanto tiempo para esto, para esta ocasión. Es que no han privilegiado un carril. No solamente el carril. Han privilegiado los beneficios de un sector que comienza misteriosamente con una sociedad
donde el capital es $6,000 para una cosa tan millonaria, absurdamente millonaria, diría yo también, porque yo cuando vi ese pavimento de concreto especializado, etcétera, dije que aquí va a pasar un tren pesado o algo, ¿verdad? Y resulta que de Metrocentro al Salvador del Mundo, ahí no hay carril privilegiado, ahí no hay alfombra de cemento, y nadie dice nada de que ahí... A ver. Y sobre todo en la experiencia de ayer. Solo concluíme, pero el punto solo de la una cosa, Ulises. inconstitucionalidad Sí, está pero en que se trate de una obra de uso público que no ha sido concedida por la Asamblea Legislativa. Las dos cosas, el carril y las instalaciones de la terminal. Escúchame, concluíme una cosa. Lo que estás diciendo es que era innecesaria la medida cautelar porque al final van a terminar declarando inconstitucional todo el mecanismo por el cual se autorizó el CITRAM. Debe que lo vayan a terminar declarando inconstitucional, pero además no es que todo el mecanismo, lo que es inconstitucional es el privilegio, la concesión, la exclusividad. Pues sí, pero es que el gobierno dice que lo hicieron por medio de las leyes que les allanan el camino. Es que las leyes son secundarias y las leyes deben de someterse a la Constitución. Por eso es que la presidencia sometió a discusión y amplió, según ellos, el objeto del debate cuando metió los artículos 41 y 43 de la ley, porque dice que en base a ello hizo la segregación, pero es que el punto no está ahí, el punto está en que si hubo o no hubo autorización o concesión por parte de la Asamblea Legislativa. Y ahora se ha, digamos, enfocado la discusión a la medida cautelar. Para comenzar, la medida cautelar no está prevista en la ley. ¿Cómo se hace en otros países en donde existe este tipo de transporte y en donde los carriles sí son exclusivos? Porque están diciendo los empresarios que en otros países habrá otra constitución y otras leyes. El punto es que para nosotros, los que estamos en El Salvador, tenemos una X constitución, una X ley, y esa es la que debemos de respetar. Ahora, en este caso en particular, esta medida cautelar, que ya nadie discute de que la tiene la atribución a Sala de la Constitucional, eso no es cierto. Si en la ley de procedimientos constitucionales están previstas las medidas cautelares para las habeas corpus y para los procesos de amparo. En la misma ley está regulado el proceso de inconstitucionalidad. Puede ser que por olvido el legislador dejó fuera las medidas cautelares para la inconstitucionalidad. Naturalmente que no, lo consideró para dos tipos de procesos de constitucionalidad y para uno lo excluyó y tiene su lógica. ¿Por qué razón? Porque se iba a contradecir, a discutir la constitucionalidad de una ley que proviene del órgano con máximo poder político, y esa ley que proviene de ahí ya goza de una presunción de constitucionalidad. Por eso es que se dijo, no, aquí no hay medida cautelar hasta que se decida. Pero el fondo de esto, solo cierro, si hay lesión a derechos fundamentales derivado de esas inconstitucionalidades, entonces debe irse a los procesos de amparo. Y por eso es que esto, primero, hay una atribución que ejercen de medida cautelar que es ilegal, y segundo, se refiere en el fondo a una lesión que debe de haberse tratado en el proceso de amparo y no de inconstitucionalidad. Estás diciendo de que emitir esta medida cautelar es ilegal. Es ilegal. De parte de la sala. De parte de la sala. Bueno, y no son los eruditos de la jurisprudencia. Bueno, son nombrados magistrados, pero hasta ahora que yo sepa, el conocimiento y la sabiduría no proviene de los nombramientos de la Asamblea Legislativa. Mire, vámonos a los hechos, hombre. Bueno, aquí se armó. Bueno, pero es que se armó un escándalo. Ayer era el día del juicio final. Era una cosa tremenda. Iba a colapsar todo. ¿Y qué es lo que hubo en las evaluaciones al final del día? Doctor, está bien, mire, se ha discutido hasta la saciedad esto, pero yo quisiera que profundizáramos más en lo que dice Ulises, la medida cautelar que es ilegal. No es ilegal. Lo está diciendo Ulises del Diego. Que no esté contemplada la ley tampoco le da ese carácter, porque los señores se han basado en unas doctrinas paralelas que les permite precisamente el desempeño de sus funciones hacer uso de esos planteamientos, ¿verdad?
yo voy al meollo. Este tema tiene más raíces quizás que un palo de uno. Emitieron la medida cautelar al carril segregado del Citrán mientras tramiten el proceso de inconstitucionalidad. Pues sí. Sí, pero mire, la medida cautelar la pudieron haber emitido en un proceso de amparo, no en el proceso de inconstitucionalidad. Y lo que tiene la sala bueno, de es la tesis perdóneme, Ah. pero esta es la tesis del licenciado Guzmán. Ajá. Muy respetable, ¿verdad? Pero que yo no la comparto. Y está bien, ¿verdad? excelente. Magnífico. Si quiere que se la contradiga, se la estoy diciendo. Magnífico. De que precisamente no hay una disposición expresa que diga en los juicios de inconstitucionalidad, porque yo no he venido a aplaudir a una sala que yo cuestiono también, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, fui el primero que dije que este país no debería ser un laboratorio jurídico. ¿Por qué? Porque esos 900 millones que entorpecieron el desarrollo y desenvolvimiento del Estado se debe a una medida también que no fue cautelar, sino que es de engavetamiento. Esa es la peor medida que hay en este país, ¿verdad? Cuando no quiero resolver algo, lo tengo engavetado. Si no es ninguna gracia para un ciudadano que 2 años después de un problema se venga a dar lo que sea, no es gracia. Sobre todo porque son cosas tan evidentes que en un mes, por hablar mucho, puede montar usted toda una teoría para justificar su resolución. Aguánteme la peña ahí. Carlos, ¿tú compartís que no se podía emitir la medida cautelar? Bueno, yo esperaría que me dejen hablar a mí. Sí, claro, por eso estoy dando la palabra. Porque yo no los interrumpí. Va, dale. Para comenzar, el viceministro de Transporte, que tiene el nombre de mi amigo aquí, Nelson García. Aparto Rivera Contra. Entonces, Aparto Rivera Contra. No, es que así se llama, solo que no tiene Córdoba, que es diferente, otro apellido. A ver, el viceministro hizo un llamado al desacato y dijo que no se acatara la orden de la sala. Eso lo dijo, por ahí está grabado el video. Y después dice el viceministro de Transporte en el mismo video de que llamaba a la ciudadanía a ir a hacer una marcha pacífica. ¿En qué quedamos? Que no ordenen, no desacaten lo de la sala, y después dice que es pacífico lo que van a ir a hacer, y miren lo pacífico, que casi botan el portón de la corte. Entonces, son 835,000 vehículos en la capital, sí. Pero aquí mencionaban ellos que venían de Soyapango a San Salvador 400,000 personas todo el día que manejaban y recorrían solo ese grupo. Pero bueno, y el otro resto de nosotros que nos obligaron a pasar en una orilla de 1,50 a 2 metros, que es lo que tiene un carro de ancho, vos pasabas a la orilla. No, miren, si es que la calle se la huevearon, esa es la palabra. Sí. Y por qué miren, la felicidad que yo siento por esa resolución, si es que todavía no se me quitan. ¿Por qué, pues? Porque yo lo dije. ¿Podía, Carlos, emitir la medida cautelar o no? Espérame, ya te lo voy a explicar. No, ya les voy a explicar eso. Yo estoy de acuerdo con el doctor Nelson García. Miren, si ese proyecto lo querían hacer, ¿por qué no lo hicieron a la orilla de la calle? Claro. A la orilla todos los buses, como en Estados Unidos, solo manejan a la orilla, no van al centro ni se van cruzando. Toda la orilla. En algunos condados ni siquiera hay carril segregado, pero todos los autobuses, pero como todos los choferes son bien educados, son bien respetuosos del marco jurídico y manejan solo al carril derecho. Es que esa es falta de educación. Aquí no. Es correcto. Aquí andan como que son animales. Aquí como que son motos, se tiran donde ellos quieren. Entonces eso lo hubieran hecho ellos. Ahora, ¿quién es la empresa que creó esto? Es la empresa que está Mauricio Funes, están los sinvergüenzas de Odebrecht de Brasil, socios de él, los amigos que están procesando. Lula da Silva está procesándolo ahorita en Brasil, ¿verdad? Por la misma cosa. Y hoy sale que también a Chávez le dio Odebrecht pisto y a Maduro. Claro. Fíjate bien. Sí, pero vayamos a la esencia jurídica, yo voy al problema legal de este pero país. que de eso ya hablamos hasta la saciedad. Yo digo, la medida cautelar. La medida cautelar la podían dar, te voy a decir por qué. Porque si la sala de esa sentencia, ¿qué es lo que hubiera pasado? Que hubieran dejado también en la calle a todos los buceros y microbuceros, porque el Estado les autoriza a explotar las placas. Entonces no pueden decir que es inconstitucional, porque entonces se llevan a los otros también, pues. O sea, no, por eso hay una medida cautelar. ¿Por qué? Por lo que decía Ulises, lo del 120. Pero dice el viceministro que no es concesión. Así dice él. Y entonces, ¿en qué quedamos?
Pero ya se atrevieron a decir que era socio público-privado. No. Imagínate que hasta eso dijeron. ¿Qué es inversión de socio público-privado? Si es un grupito de gente que se hizo rica con eso. Ahora, amenazó si pago, si Tranque se va a ir, que se vayan. Sí, ellos ya pagaron esos buses con toda la gente que han jalado. Bueno, pero viene ahora la otra situación. Por eso la sala no resolvió. Y yo no estoy de acuerdo, como dijo Ulises, a la exposición que hacía Josué, de dirigirme a los sentimientos personales de los magistrados, que porque se encachimbaron hicieron eso. No, eso es otra cosa. Aquí vamos a resolver las cosas como la ley ordena. Ahora, hay otro problema grave. El combustible que le ponen a esos buses es un combustible malo. Bueno, hace una semana salió en el diario que aprobaron el combustible más contaminante de este país. Claro. Y ya lo aprobaron. Y esos buses, aunque sean, dice, ecológicos, con un motor diferente, les están metiendo mal combustible. ¿Cuántas partículas por millón de azufre y plomo está respirando el pueblo en el país? De 6.000 a 13.000 partículas por millón. Pero lo estoy explicando. Quedémonos en la... Jurídicamente, sí, se podía dar la medida cautelar. ¿De qué depende? Y no hay problema. ¿De qué depende las reglas y los derechos que tiene el tribunal o cualquier tribunal de lo que le establezca la ley y la Constitución? En este caso de la Sala de lo Constitucional, ¿de qué depende las atribuciones que tiene procedimentales? De la Constitución y de la ley. ¿Quién decreta la ley? La Asamblea Legislativa. ¿La decreta la Sala de lo Constitucional? No. Ahora, en la ley está comprendida esa atribución para la Sala de lo Constitucional. No. ¿Fue un olvido? Evidentemente que no, porque ahí estaban medidas cautelares para los otros dos procesos. Significa que consideró políticamente la Asamblea Legislativa que esa no era una atribución de la Sala de lo Constitucional. Ahora, el otro punto. Lo que ocurre es que aquí, ante la debilidad del sector político, cuando la Sala de lo Constitucional invade atribuciones de la Asamblea Legislativa, de cuando violenta o sustituye o deroga vía resoluciones de preceptos constitucionales ilegales, a la gente le parece bien porque es una afrenta al poder, pero eso realmente es una ilegitimidad en la actuación de la Sala de lo Constitucional porque no respeta los preceptos constitucionales ilegales que debe de respetar, y no era necesario decretar esta medida cautelar si el tiempo que ha habido y la simplicidad, si se mantiene en el enfoque de la mera inconstitucionalidad, tiempo de sobra hubiese declarado la inconstitucionalidad de esto y no a medias como ahora, que crea esta medida que en el fondo, cuando uno lee la justificación, bajo el supuesto que tuviera la atribución de decretar la medida cautelar, que no la tiene, pero bajo el supuesto que la tuviera, tampoco realmente ocurre de que la fundamenta. Ahora viene a ver, dice, que lo que ha cambiado es que ahora ha entendido que esa segregación perjudica a los marginados, y eso desde el principio no se vio, pues. Claro. Si eso no necesitaba ningún proceso. ¿Cuál es el cambio de las medidas? ¿Cuáles son las nuevas circunstancias? Ninguna, señores. Voy a usar el sistema aquí de tomarme la palabra, ¿verdad? Sí. Tómesela. Por eso dije yo que lo que está pasando no necesitaba ningún fundamento jurídico. Es obvio que es un daño a la comunidad en general, pues. Lo hubieran resuelto como un habeas corpus, ¿verdad? No, hombre, el uso de ese carril, ¿verdad?, vacío por largo tiempo, mientras los otros están adoquinados ahí a la par. No, eso es una estupidez, hombre. Claro. Pero vamos al fondo de digo la sala que eso no era evidente antes. Pero vamos al fondo de esta cuestión. Ahora, no sé si han leído ustedes, voy a permitirme el comercial, de leer las investigaciones del Faro. ¿Cómo es que una empresa tan seria se constituye con un electricista, con una secretaria? Por favor. Es correcto. ¿Verdad? Y con $6,000 de inicio. No, por eso. ¿Y cómo es que el Estado en Uruguay y se vino a instalar aquí después de crearla allá? Bueno, ¿y cómo? No, es que el fondo de esto es lo que está pasando en este país, hombre, que es la corrupción y es la prepotencia. Ese es el fondo, Pues sí. Está lo que subyace al problema de constitucionalidad es eso. Claro. Es el negocio. Llamando a un desacato
a decir que no. Bueno, eso equivale a una sedición, ¿verdad? No, por eso, correcto. Entonces, por lo mismo el fiscal de oficio tendría que mandar a traer a Nelson García, viceministro de Transporte. Y él llamó a que no se hiciera caso. Bueno, y hoy dice no acatar. Él llamó a no acatar el desacato. Se les olvida a usted un personaje de alta calidad como es el licenciado Medardo González. Por eso. Bueno, pero hoy vuelvo y hoy pongo otro ejemplo. No, es que entonces estamos en una lucha que ya tiene otros perfiles. Pero ese es el ejemplo de lo que es en Venezuela que van a estar. El señor Medardo González ha dicho que se trata de una nueva dictadura. No, ¿y cuál dictadura que la de Venezuela? Ahora mira, pongo el ejemplo de nuevo. Cuando el marido maltrata a la mujer y lo demanda por violencia intrafamiliar, llegó un momento que el juez le dice: usted no se acerca ni a 200 metros de su casa, papá. Acérquese de la víctima. No, por eso de la esposa. Que se acerque a ver qué tal le va el juez de familia y no lo van para preso. Y la corte, que es el máximo tribunal, el viceministro decir que no. Miren, de oficio el fiscal general ya lo hubiera procesado, hombre. Y ahora viene el presidente de la República, Elina Paul, con sus abogados inteligentes a pedir revocatoria de eso. Si las resoluciones de la sala no admiten recurso. Cuando ustedes se dan cuenta, por los 900 millones que mencionó Nelson, cuando declara inconstitucional los diputados suplentes de la sala, ¿qué dijeron? Vamos a presentar un recurso. ¿Qué dijo Cini Blanco? Yo no lo he leído, dijo, lo voy a ver. Y cuando vio, si eso no sirve, si eso no es apelable, están locos. Bueno, hombre, lo cierto es que hoy la sala tiene que resolver el pedido de revocatoria y resolver también la recusación. No va a revocar nada. Dos cosas más, que es lo que dice el señor Sidney Blanco, miembro de la sala de lo constitucional, que van a analizar y continúan analizando. Que también por la recusación era mal momento, inoportuno, porque da la impresión que precisamente por si me voy, aquí les digo esto, como una reacción emocional. Es lo que yo decía, es lo que yo decía, fue una reacción, pero yo no afirmo que lo sea, digo que da la impresión, da lugar a que se cuestione la racionalidad de las decisiones. Pues si esa fue la razón, yo le aplaudo, porque por lo menos provocó esto, que es maravilloso. Para mí es maravilloso que el pueblo pueda usar lo que le pertenece. Ahora el tráfico ha crecido, pero es por defecto de la policía. No aplica la ley. Montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, tenemos poco tiempo, unos 10 minutos por delante. Vamos a habilitar el teléfono 22630023 y 22649179. Leer un par de comentarios. Aquí el FMLN montó un negocio con transportistas allegados sin solicitar permisos de concesión a Asamblea Legislativa. El BMT hace lo que quiere, dice. Salvino dice, ¿ustedes estarían de acuerdo que las paradas del Citram las hagan mercados para favorecer a los automovilistas? Dice. Este es un negocio de miembros del FMLN y transportistas allegados a ellos, construyendo un sistema con fondos del Estado. Maceli dice, y en el caso del juez de Santa Ana, que no hay declaración del ofendido post sucedido, el hecho, examen físico, peritaje, etcétera, espero FGR apele, dice. Eso no es pocos comentarios que han llegado en el Twitter. Es que este tema se ha vuelto viral, ¿verdad? Por llamarlo en los términos modernos, cibernéticos. Yo creo que después de esta semana en que se han agotado las yodoclorinas y otros medicamentos. Bueno, pero fíjate que el Citran es un problema de verdad nacional. Pero alegan de que solo la capital, no, mira, la gente que viene de Oriente para Occidente, y todo, no, y las trabazones, es que yo les digo, es ser una maldición. Ahora, esa es la palabra. Vayámonos al meollo. ¿En qué consiste el problema de los embotellamientos en el país? Pero
La falta de legislación. Mira, en las medidas cautelares, por parte de la policía. En las medidas cautelares, ya lo he dicho, es inconstitucional, mal fundamentado, innecesario, debe declararse la inconstitucionalidad inmediata, pero además es incoherente, porque declara la medida cautelar para la utilización generalizada del carril privilegiado, exprivilegiado, y no, por ejemplo, el uso de la terminal cuando existe la misma razón. Tengo dos llamados. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, aquí en Salvador Matán. Adelante, amigo. Rápido una cosa, el problema del Citran tiene tres aristas. Es primero la parte técnica, la parte legal y la parte económica. Una observación, Natán, y quisiera que tomaras en cuenta lo que te voy a decir. ¿Cómo no? ¿Por qué no llegan ingenieros y arquitectos a dirimir el problema? Porque ahí se va a ir destapando la olla de presión. Muchas gracias. Bueno, cómo no, me parece, conocedores en materia de ingeniería de transporte, ¿verdad? Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Sí, buenos días, señor. Buenos días, del Puerto de la Libertad. Adelante, amigo. Mire, los felicito a los tres señores, se ve que son unos leídos y escribidos. Mire, el Citran, para mí es legal porque la asamblea como que les autorizó 45 millones de dólares para que construyeran esa carretera. Es cierto. Entonces es legal. Solamente, señor Catán. Bueno, gracias. A la orden con otra llamada. Buenos días, ¿de dónde me llama? Y adelante con su comentario. Buenos días, Natán. Buenos días a los tres abogados, señores pensantes que tiene ahí. Me gusta su programa porque más que todo cuando están estos tres señores, porque aprendo bastante de todo lo que ellos saben. Una pregunta que yo me hacía ayer cuando vi que estas personas casi botaban el portón de la corte, ¿dónde estaban los policías? ¿Dónde estaba la humo? Porque cuando la gente humilde sale a protestar porque solamente le sale aire del chorro, que no cae agua, ahí sí rapidito llega la humo a cachimbearlos y a estarles hasta gases lagrimógenos hasta los niños. Me pregunto, ¿a dónde estaban ayer? Bueno, muchas gracias. Parecía lógico que no iban a llegar los policías, ¿verdad? Tal vez a cuidar las marchas. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Ya le doy el tiempo. Adelante. Muy buenos días, de Usulután. Adelante. Quiero decirles, amigos, de que el pueblo ya no aguanta y no se necesita ser abogado, licenciado, psicólogo, ni gran doctor en ninguna materia para decirles a estos señores de mi partido MLN que se están haciendo millonarios de la noche a la mañana, ¿por qué diablos no hicieron una carretera aérea como en Estados Unidos para que solo circulara sus buses, su sistema de transporte? ¿Por qué ellos no nos demos paja con prestanombres y otras cosas? Entonces, nosotros sufriendo en ese carrilito, la gran trabazón, se jodía un carro, teníamos que esperar hasta 2 o 3 horas hasta que iban a retirar en una grúa de carro, y los otros carriles de choque ahí solo para que pasaran esas babosadas. Quiero decirles, amigos, el pueblo ya no aguanta, y vienen estas elecciones, y va a ser una cachimbeada, pero cachimbeada, y siguen portándose mal con el pueblo, porque los subsidios ya no están, el paquete agrícola ya no está, problemas con el agua potable, recibos de $2,000, $3,000 y sin agua, así es de que todos en el suelo o todos en la cama. Gracias. Aquí no hay calles de la sala somos todos. Gracias. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, Josué, de Usulután también te estoy llamando. Adelante. Un saludo a los tres juristas allí, con mucho respeto. Ajá. Y quería hacerle una pregunta, ya que ellos están este día y están contigo. ¿Qué pasará con Mauricio Funes y con la gran colonia que están preparando para toditito los rojos allá? ¿Verdad? Ojalá no dejen a, ¿cómo se llama aquel señor que parece contigo en no sé qué día? Apellido del FMLN, Juan Ramón, pero ya no es del FMLN. A ver. Vaya, ok, ya, ajá. Ajá. Mi pregunta al concreto es que este señor, ¿qué va a pasar con el señor Mauricio Funes allá? Se quedó esto así y todo bien y aquí hizo pedazos
el país y se quedó tranquilo y él está tranquilo allá en Nicaragua. Bueno, gracias. Bueno, ya no tengo tiempo para más llamados. ¿O teníamos en cola? Bueno, recibámosla rápido. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Gracias, buenos días, aquí de San Salvador. Adelante, amigo. Sí, solamente quería hacer un comentario que me gustaría oír la posición de los señores abogados allí presentes, porque yo sé que tienen una buena racionalidad para enseñarnos lo que dicen las leyes, pero qué tristeza nos da que un presidente esté llamando a las turbas a que hagan lo que fueron a hacer a la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría oír su opinión. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias. Ya no más llamados, por favor. Vamos, doctor, con usted primero. Bien, mire, gracias a todas las llamadas porque hay una coincidencia en el enfoque de este problema, ¿va? Solo que, como decía hace un rato, tiene tantas raíces que ahora ya saltó lo del expresidente Funes. ¿Cómo es que el Estado gestiona un exilio para alguien, ¿verdad?, que tampoco procede dentro de los términos de lo que es la diplomacia, etcétera, del derecho internacional? ¿Cómo es que un presidente llama a no obedecer una orden que quebranta entonces el estamento jurídico y lo condiciona a una situación de estar llamando a la sedición? Porque igual, pongámonos en el caso de que en un tribunal se diera una sentencia y el presidente le dijera a los custodios, miren, no cumplan eso y no lo lleven porque a mí no me parece que eso sea correcto. ¿Qué es lo que está haciendo? Un quebrantamiento del Estado de Derecho. Y eso no se puede seguir tolerando. Y precisamente este negocio del CITRAM ha estado basado en ese pensamiento de que yo mando, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana y los demás que se frieguen. Bueno, señor. Yo quiero señalar, en materia de jurisdicción, lo favorable o desfavorable, lo agradable, lo desagradable, no debe de influir en la toma de las decisiones por parte del juzgador. Y el juzgador debe de aplicar la Constitución y las leyes, no sustituir o contradecirlas, especialmente los tribunales superiores. En este caso en particular, la Sala de lo Constitucional en varios casos invade atribuciones de la Sala de la Asamblea Legislativa e incluso también de otros órganos del Estado. Debe de serse respetuoso en eso, porque si no, se da lugar a que haya reacciones e invasiones también del mismo tipo y que se irrespete el derecho. En este caso en particular, que hablan, por ejemplo, ya que trajeron a colación lo de Mauricio Funes, mire, el caso de Mauricio Funes simplemente no hay proceso penal, por tanto no hay tampoco ni orden de detención administrativa, ni orden de detención judicial, y en consecuencia ni siquiera necesita en este momento de tener un asilo allá en Nicaragua porque nadie lo está pidiendo. Pero por el otro lado, allá en Nicaragua, independientemente de que se cumpla o no con los requisitos legales o políticos, en tanto que lo protejan, no lo envían. Ahora, el otro punto es, con relación a las protestas, deben de hacerse respetando el derecho. Y como aquí se dice, cuando un ciudadano cualquiera protesta por falta de agua, inmediatamente le mandan el humo. Y en este caso, desde que van a protestar a las puertas del órgano judicial, sacudiéndola violentamente, y la policía está ausente. También se nota un favorecimiento por parte de la autoridad de seguridad pública de no intervenir, y eso también es peligroso. Tanto comete o puede cometer delito el que llega a actuar violentamente a las puertas del Palacio Judicial, como aquel que lo tolera debiendo de haberlo impedido. Bueno, perfecto, gracias. Carlos, contigo concluyo. Bueno, yo siempre insisto, el fiscal general tiene que actuar inmediatamente, pero no lo ha hecho contra Mauricio Funes. En el caso de los que fueron allá a la corte, esa es una amenaza grave, porque además de que lo hicieron en la corte, pueden atacar físicamente a los magistrados, y eso es delicado. Ellos no andan en carros blindados ni con el gran montón de guardaespaldas. O sea, esto va a exacerbarse tanto que podemos llegar a una situación gravísima. Entonces yo no estoy de acuerdo en eso. Y, por supuesto, no llegó la policía porque no ordenaron el director de la policía. Se hizo el loco y dijo, y vean qué hacen ustedes. Sí. Y si ustedes ven la gente que protestó,
son gente que no tienen que hacer, porque en el Citran vino gente que se bajó tranquila y se guardó trabajo, no fue a hacer marcha a la Juan Pablo. Entonces, es un problema que tenemos que analizarlo más profundamente, pero no podemos permitir que la gente se esté saliendo de eso. Y los funcionarios que lo hagan, pues hombre, hay que procesarlo, pues, y la ley lo da. Perfecto. Vamos a despedirnos. Quiero agradecer grandemente los aportes que ustedes nos dan cada 15 días. Nos reencontramos en 2 semanas para poder tener un nuevo debate jurídico, una nueva edición de debate jurídico. Gracias, doctor Carlos Nasser. Bueno, a la orden, un gusto. Gracias, doctor Nelson García. A usted. Gracias, doctor Ulises del Río. Gracias y felicidades, aunque sea después del Los veo día de la mañana madrecita. los veo mañana en la cabina azul de la poderosa YSKL, siempre en este programa todos los sábados. Vamos de 8 hasta las 9:30 para poder hablar, seguro está, de este problema, y también vamos a hablar de las denominadas autodefensas, del derecho que puedan tener eventualmente los ciudadanos de poder organizarse para poder defenderse del embate de la violencia y la criminalidad. Mañana, por favor, acompáñenos en punto de las 8 hasta las 9:30. Vamos en la cabina de la poderosa YSKL con la verdadera cadena nacional de las cosas como son. Por hoy no hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas le digo, por favor, piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista al Demostrar. Tranquilo, que es viernes, de verdad, no se va a poner muy a pichinga, por favor, ni se vaya a gastar dinero que no tiene, porque le va a hacer falta. Buenos días para todos.